A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy, en Testimonios de Vida, tenemos a un hombre que Dios ha levantado para este tiempo. Tenemos nada más y nada menos que al pastor Emmanuel de la Cruz. Varón, bienvenido. Dios te bendiga. Amén, amén. Bendecimos tu vida de una manera especial. Gracias por estar con nosotros. Amén. ¿Quién es Emmanuel de la Cruz? Cuéntanos tu vida. Amén. Dios le bendiga de una manera especial. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que estarán visualizando este video en medio de YouTube y las redes sociales. Emmanuel de Jesús es un niño, alabado sea el Señor, que viene de la comunidad de Montellano Salcedo. Salcedo, República Dominicana. Amén. Desde allá, pues mi padre, Domingo Daniel de la Cruz y Águeda Polanco, yo vengo siendo el número 3 de los hermanos de madres, el más pequeño. Alabado sea el Señor. Desde allá pues crecí en aquel lugar y luego desde niño tuve que salir y mudarme a lo que es las Lagunas de Moca, República Dominicana. ¿A qué edad saliste de Montellano? Es una probabilidad de 11 años probablemente. Ok. 11, 10 años. Ok. Viniste a vivir a las Lagunas de Moca. Amén. Ok. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez. Bueno, desde sí mi madre me hace la historia que pues desde antes de mi nacimiento hubo problemas para poder concebir mi madre y dar a luz. En ese momento donde iba a dar a luz, mi madre me cuenta que para ese tiempo pues ella se vio entre la vida y la muerte, prácticamente en tomar una decisión de quién vivía y quién moría. Pero el Señor le dio la victoria y en ese momento ella dice que ella, siendo inconversa, le dijo al Señor que si yo pues podía nacer esa noche, ella me iba a poner por nombre Emmanuel de Jesús. Y el Señor le dio el privilegio y esa noche pues nací. Pues cuando ya voy avanzando y voy creciendo, tengo aproximadamente 2 años, mi madre se da cuenta de que yo no puedo caminar. Soy un niño, como le dicen por ahí, sambo, inválido, que no tiene sus pies normales y no tiene movimiento en sus pies, sino que sus pies son virados hacia atrás. Y aproximadamente cuando mi madre me llevó al médico con prácticamente 2 años, el médico diagnosticó que yo era un niño sambo y que probablemente no iba a caminar en toda mi vida. Pero Dios hizo un milagro y aproximadamente a los 6 años empecé a dar mis primeros pasos. Es decir, que no fue una niñez tan feliz, pero viendo la mano de Dios obrando aún sin una familia que no conoce a Dios, que no adora a un Dios verdadero. Sí, eso quería preguntarte. ¿Cómo fue la vida de Emmanuel de la Cruz creciendo sin conocer a Dios? Bueno, prácticamente como un niño normal, pues un niño crece sin conocer a Dios, no tiene temor de Dios, hace un sinnúmero de cosas, practica un sinnúmero de cosas, una adolescencia, llegan tiempos donde el niño ya quiere andar con los amiguitos, todo normal, pues como lo puede tener un niño normal en el mundo, sin conocer a Jesucristo y sin temor a Dios. Llegó un momento que ya en determinado tiempo, aproximadamente 13 años, ya mi padre no estaba conmigo, solamente vivíamos con nuestra madre. Y en ese momento pues como tuvimos que mudarnos, ya estábamos en otro lugar aquí en la laguna, y pues empecé a juntarme con amiguitos, a fugarme del liceo, a tomar la vida, a gustarle andar en las calles con amigos, aunque nunca estuve en vicio de droga, pero sí en vicio de alcohol. Andábamos en lugares de bebida alcohólica y estuvimos en esos lugares, tanto así que a la edad como de 13 años, antes de los 14 años, me fui de las casas. Recuerdo que mi madre me regañaba porque yo salía mucho y en ese momento determiné irme de las casas. Luego mi madre fue y me buscó otra vez, me llevó a las casas y ahí en ese momento, antes de la edad de 18 años, acontece que me estuve casado en el mundo. Antes de cumplir los 19 años ya tenía un hijo, alabado sea el Señor. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Antes de cumplir los 18, 19 años por ahí, ya tenía un niño, alabado sea el Señor. Es decir, que fue una vida
donde muchas veces uno como adolescente se cree como muy grande, se cree muy sí, y ya llega un momento donde uno toma una dependencia incontrolable de parte de los padres, alabado sea el Señor, y hasta ahí llegó mi vida. Entonces, en ese entonces fue cuando tuvimos un hijo, y en ese entonces también, al cabo como de los 3 meses del niño estar nacido, también pues nos separamos. Porque como dicen por ahí, todo lo que se hace en un desorden así mismo va a terminar, porque fue algo que se hizo fuera del orden establecido por Dios. Claro está, porque era un joven que no conocía de Dios, era un joven que estaba, como dicen por ahí, viviendo su vida sin que nadie lo detenga. Es decir, nadie cabe, no vale consejo, ni vale nadie. Simple y llanamente alguien que andaba en las calles, pues a la edad de 18 años andaba con revólver enganchado, andaba con escopeta. Me creía la gran cosa. Con armas largas, sí, armas de fuego. Entonces sí, andaba imparable. Es decir, había un adolescente, un niño prácticamente, porque no tiene uno la madurez ni de manejarse uno mismo, contra de no manejar armas de fuego y cuantas cosas. Pero así andaba con muchos amigos en las calles de horas de la noche. Recuerdo que tuve mucho problema con la madre de mi hijo por esas causas. Pues determiné que todo se destruyera sin importar lo que pasara, porque a mí solamente me importaba seguir lo que era mi vida y punto, solamente eso. Ok, ¿hasta qué tiempo tuviste andando así, en ese mundo, en ese libertinaje juvenil? Porque todos sabemos que llegamos a una etapa que cuando somos jóvenes queremos vivir la vida y creemos que no hay un stop en nuestra vida y queremos disfrutar de ella. Así es. Bueno, eso llegó luego que el niño nace. Entonces mi vida cambia porque ya tengo una responsabilidad muy fuerte. En ese entonces, cuando me separo de la madre del niño, es cuando empiezo entonces a cambiar mi vida. Pero eso llegó a un aproximadamente de una edad de 20 años, 21 años me parece, o menos, solamente, creo que 20 años, solamente hasta los 20 años, hasta ahí llegó aproximadamente. Faltaban yo creo que unos meses para cumplir 20 años, pero estaba desde los 13 años casi hasta los 20 años en ese estilo de vida. Continúa, síguenos contando. Entonces, cuando eso sucede, es cuando nos separamos, es cuando yo determino irme al Carrizo, Santo Domingo. Al Carrizo, Santo Domingo, luego sí, que te separa de tu esposa, ¿verdad? Exactamente. Sí, correcto. Entonces, en ese entonces, ahí es cuando... Una pregunta, ¿no eran cristianos cuando tú la conociste a ella? No. Ok, continúa. En ese entonces, es cuando yo creo que me voy a robar el show, cuando yo creo que voy a Santo Domingo a gozármela, a vivir toda mi vida. Entonces allí cuando yo llego a un empleo que me ofertaron, cuando yo llego al empleo, las casas de mi jefe todos son cristianos. ¿Qué tipo de empleo? Era un colmados, comerciante. Entonces en aquel lugar, como todos ellos eran cristianos, él empezó a llevarme a la iglesia. Pero mi plan era gozarme en Santo Domingo. Como se escuchaba del libertinaje, de la vida, del ambiente de Santo Domingo. Pues yo dije, bueno, ahora yo sin compromiso, con el simple compromiso solamente de sustentar a un niño, yo dije, bueno, ahora sí es mi tiempo de yo gozarme verdaderamente, porque ahora mi madre no me puede detener, ya yo me siento muy adulto. Sí. Y me siento ya con mucha libertad, de que antes me cohibían hacer muchas cosas, ahora no la tengo. Ya ahora eres independiente. Exactamente. Totalmente. Sí. Entonces cuando yo creo que me la sé toda, es cuando ya el Señor tiene un plan preparado para recibirme. Cuando yo creo que voy a gozarme en Dios, que voy a recibir lo mejor del mundo, es cuando yo llego allá y llego a un estilo de vida cristiana. Allí es cuando yo empiezo a visitar la iglesia cristiana por primera vez en mi vida. Nunca la había visitado. Nunca había visitado una iglesia cristiana. Entonces por primera vez en mi vida visito la iglesia cristiana en aquel lugar. Y es cuando allí entonces empiezan los predicadores a ministrarme de parte de Dios. Y aunque yo muchas veces llegué a pensar que esa gente estaban locos, y yo iba a la iglesia porque ese horario de la iglesia era un horario que me lo quitaban del horario de trabajo para llevarme a la iglesia. O sea, que tú ibas a la iglesia, una era para descansar. Para descansar. Porque ese horario se hacía, era exclusivo
para ir a la iglesia. Exactamente. Tú lo aprovechabas para descansar porque si te quedabas tenías que estar trabajando en el colmado. Exactamente. Háblanos de la historia. ¿Qué experimentaste tú, una persona que no conoce a Dios, que no sabe de los misterios del reino? ¿Qué experimenta una persona que desconoce todo lo relacionado a la palabra del Señor? ¿Cómo fue tus primeras experiencias? Bueno, cuando los predicadores empezaban a hablarme, muchas veces lo hicieron, yo pensaba simple y llanamente, esta gente es tan loca. Pero recuerdo que un día la historia cambió, porque ese día cuando un predicador pues me llamó para ministrarme de parte de Dios, ese día yo sentí el Espíritu Santo, sentí la conversión dentro de mí, sentí a Dios que me cambió mi vida, sentí algo hermoso. Entonces ese día no pude resistirme a lo que tanto me resistía antes, y ese día pues pude confesar a Cristo con mi boca, y ese día hubo una manifestación del Espíritu Santo en mi vida sobrenatural, la cual cambió la historia inmediatamente y para siempre. Entonces, cuando sucede esto, yo no supe lo que hice en realidad. Yo supe que me llamaron, oraron por mí, me dijeron repite esta oración conmigo, pero en sí yo no sabía el compromiso. Yo lo hice porque dentro de mí yo sentía a Dios y sentí una presencia hermosa, y esto me llevó a confesar a Cristo con mi boca. Entonces cuando esto sucede, que yo regreso a las casas, allá me dice mi jefa, me dice, ¿tú sabes lo que tú hiciste? Yo le dije, no, yo pasé para que oraran por mí porque yo sentí algo lindo. Y ella me dijo, no, tú te convertiste a Cristo, ahora tú eres cristiano. Entonces yo sentí una demanda ese día y sentí algo fuerte y dije, wow, ahora yo soy cristiano. Y lo que yo sentí fue tan hermoso que me dio deseo de continuar y seguir buscando a Dios. Ahí se marca un antes y un después en tu vida, ¿puedes decirlo? Amén. Sí. Ahí correcto. cambia toda la historia. Sí. Ahora, háblanos de ese nuevo comienzo en la vida de Emmanuel. Háblanos de ese nuevo comienzo, de todo lo que aconteció en tu vida. ¿Cómo sucedió todo? Explica. Bueno, recuerdo que cuando yo empecé, entonces yo tenía deseo de ir a la iglesia. También recuerdo que le dije a mi familia, me convertí, porque ellos estaban viviendo todos aquí, yo allá. Me convertí, estoy visitando una iglesia cristiana. Recuerdo que muchos de ellos dijeron, alguna jovencita te interesa porque nosotros te conocemos. Pero de ahí en adelante eso me llevó a comprometerme más con Dios. Empecé a continuar. Recuerdo que un día se hizo una campaña en la cual yo estaba allí y el predicador llamó para orar. Me habló de un ministerio evangelístico, oró por mí, me ungió como evangelista, cuando yo ni siquiera conocía ni sabía nada de lo que era un evangelista, porque era una persona que no conocía nada acerca del evangelio. Entonces en ese medio yo empecé a crecer, empecé a orar, compré mi Biblia, empecé a leer la Biblia. Recuerdo que en ese tiempo entonces también entró a trabajar un pastor llamado Natanael Sala, y él empezó a tratar conmigo de parte de Dios, empezó a enseñarme sobre la palabra, empezó a enseñarme a orar, empezó a enseñarme a ayunar, empezó a enseñarme a buscar el rostro de Dios. Y desde ahí yo empecé a dependizarme en Dios, a buscar a Dios. Empezó un hambre dentro de mí, una pasión por buscar a Dios, hasta que empecé a crecer en Dios, hasta que un día el Señor ministró a mi vida y me dijo claramente que me necesitaba en Moca. Dios trata contigo. Sí. Entonces, ahora, pero en Moca hay un problema, y es que en Moca todos conocen al Emmanuel que no había conocido a Dios. Exactamente. Entonces, pero la transformación ocurre cuando tú llegas a Santo Domingo, el Alcarrizo. Nadie sabe y nadie se imagina que Emmanuel de la Cruz se ha topado con Jesucristo. Háblanos de esa parte. Amén. Entonces, cuando yo regreso aquí, yo recuerdo que cuando yo estaba ya acostumbrado a venir aquí mensual, ya usted sabe, un jovencito cuando viene aquí mensual viene con mucho dinero, estaba cobrando bien, me iba bien. Cuando yo venía aquí recogía a todos mis amigos y nos íbamos pues a diferentes tipos de negocios. Recuerdo que cuando yo llegué aquí, entonces la historia cambió. Todos ellos venían a mi casa con el fin de invitarme a salir, a compartir con ellos como antes. Entonces ya yo les decía que no podía porque yo había convertido mi vida a Jesucristo. Recuerdo que empecé a vivir una trayectoria un poco difícil
una situación crítica, porque estoy aquí en las lagunas de Moca, estoy solo prácticamente, pues no tengo un pastor, no tengo una iglesia, no tengo hermanos que conozca cristianos. Todas las personas que conozco son amigos del mundo, compañeros que solamente quieren guiarme a hacer lo que yo antes hacía. Sí. Y tuve que pelear una batalla muy fuerte. Recuerdo que ahí empecé, visité varias iglesias, como que no me llamaba mucho la atención. Entonces ahí conocí una persona llamada Miguel Rosario, la cual me invitó a una iglesia Moca, y ahí empezamos a congregarnos. Ahí Dios empezó a tratar conmigo. Ahí me bautizaron, alabado sea el Señor, donde el pastor Pedro Luis Tavera. Y de ahí empecé a crecer en mi ministerio. Dios empezó a hacer cosas grandes. En el área del evangelismo. Amén. El área de la predicación. Así es. Sí, cuéntanos tu experiencia primera de cómo viviste en esa área. Pues fue algo maravilloso en Dios. No fue nada fácil, porque se pasaron muchos procesos, momentos difíciles. Cuando vine de Santo Domingo, como le dije, no solamente sin pastor y sin iglesia, también mi familia no estaba muy de acuerdo con el evangelio. También estaba sin empleo, un niño pequeño. Fue una situación catastrófica donde se pasó aún hasta momentos de hambre, momentos de dificultad, de nudez. Se pasó un proceso muy fuerte, pero caminando en un ministerio evangelístico, viendo la misma gloria de Dios, viendo señales, prodigios, gente siendo libertada, gente recibiendo a Cristo, gente recibiendo milagros, viendo palabras proféticas sobrenaturales, caminando en Dios de una manera extraordinaria, aunque por detrás pasando un proceso y un sufrimiento muy fuerte a causa de Cristo. Pero todo eso pudimos ver la victoria y pudimos ver cómo Dios empezó a ensancharnos nuestro ministerio, cómo Dios empezó a movernos de ciudad en ciudad, de territorio en territorio, cómo Dios empezó a caminar el ministerio aún sin renombre. Yo siempre le preguntaba a Dios, ¿y cómo lo hiciste, Señor? Porque crecí en un ambiente evangélico donde solamente los hijos de los pastores crecían, donde solamente los pastores se invitaban uno con otro. Sale un niño, un jovencito prácticamente, donde no es familia de ningún líder, donde no viene de ninguna familia cristiana. Y Dios empieza a exaltar, Dios empieza a crecer, Dios empieza a poner gracia, la unción, el Espíritu Santo empieza a moverse con este joven. Empieza Dios a enviarlo a Santiago, a Puerto Plata, a Cabarete, Samaná. Empieza Dios a enviarlo al Selvo, aquí en Moca, en muchos lugares. Empieza Dios a moverlo casi en toda parte del país de República Dominicana, viendo una manifestación de Dios poderosa, caminando en un movimiento de Dios sobrenatural. Entonces eso impactó mi vida. Yo decía, nunca más puedo regresar atrás, porque simple y llanamente puedo entender que ningún pastor me ha abierto un camino para yo llegar hasta donde estoy. Y aunque no niego que tuve mucha ayuda de los pastores que estuvieron a mi alrededor, porque eso es unas cosas, con lo que estoy diciendo simple y llanamente es que no vengo de una familia pastoral, es que yo no vengo de una familia de ministerio, yo no vengo de una familia de liderazgo, yo vengo simple y llanamente de alguien que Dios escoge, Dios llama y Dios empieza a respaldar en un ministerio sobrenatural. Entonces, cuando empiezo a vivir esta experiencia con Dios, empiezo a caminar bajo el ministerio, empiezo a caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Esto empezó a marcar mi vida de una manera extraordinaria, donde ya no me importaba tanto el proceso, la situación, la desnudez o por cualquier circunstancia que estaba atravesando, sino que ya yo me interesaba más en lo que era la presencia, la unción, el ministerio, y empecé a fluir ahí. Dios empezó a poner gracia y empezó el ministerio a reconocerse, alabado sea el Señor, hasta un estado donde ya el Señor me había posicionado ministerialmente de una forma hermosa. Emmanuel, hablemos de procesos que te hayan marcado. Hablemos de procesos que hayan marcado en tu vida un antes y un después, luego de tú conocer a Dios. Procesos que hacen entender a uno que realmente Dios camina con uno y que Dios está atento a nuestro clamor y a nuestra situación. Bueno, primeramente, como ya te dije antes, cuando llegué aquí sin empleo, vivía solo, no vivía con mi madre, no vivía con nadie, estaba solo en una casa. Fueron procesos de muchas situaciones difíciles. Recuerdo que pasaron tiempos donde yo cenaba, desayunaba y comía muchas veces con agua, porque no había nada, no había nadie tampoco que me ayudara.
y tampoco, aunque hubiera personas, nunca quise mostrarle mi proceso a nadie. En ese momento, cuando yo estaba prácticamente solo, pasando un proceso sin dinero, sin empleo, sin nada, yo podía sentir la presencia de Dios cuando me iba a orar. Entonces, cuando yo me iba a orar, que sentía la presencia de Dios, pude entender algo que muchas personas no pueden entender. Lo que en realidad vale la pena en la vida de un hombre de Dios y un hombre de ministerio no es el alimento que hay en casa, no es la posición, sino que lo que marcó mi vida para siempre fue yo poder sentir a Dios cuando nadie estaba a mi lado. Fue yo poder sentir su presencia cuando no había alimento. Yo poder sentir su presencia cuando mi madre no estaba ahí, cuando mis hermanos no estaban de acuerdo con lo que yo hacía, cuando mis padres no estaban de acuerdo conmigo. Eso marcó mi vida. Y no solamente eso, el yo poder ver cómo Dios me estaba usando, Dios viendo los milagros que Dios estaba haciendo a través de mí, viendo las señales, viendo los mensajes que Dios me daba para el pueblo, viendo la gente llorando, viendo el avivamiento de Dios en medio del pueblo, en los lugares donde Dios me llevaba. Pues eso marcó mi vida para siempre, porque aunque estaba viviendo una vida en un proceso muy difícil, pues eso me impulsaba a seguir hacia adelante y a seguir llevando el reino, a seguir creciendo, a no apartarme de Dios. Porque hay un momento donde Dios te lleva en el proceso, a darte a entender que tú simple y llanamente tienes que aprender a depender de Él, no de tu padre paterno. En un momento donde Dios, como cuando Dios sacó a Abraham, que Dios lo saca de su padre, de su parentela, de todo lo que tiene. En un momento que aunque Dios no te lleve lejos, ni te lleve al desierto, aunque ellos estén ahí muy cerca de ti, hay un momento que Dios te aparta de ellos. Para nosotros poder entender que nuestra vida ministerial y nuestra vida de cristiano, simple y llanamente vamos a tener que aprender a depender de Dios en su totalidad. Entonces esos fueron procesos los cuales marcaron mi vida. También recuerdo que me vi en un proceso corriendo mucho en el ministerio y solamente tenía 2 pantalones y tenía 3 camisas, creo, 2 camisas tenía. O sea, decir que solamente tenía para predicar 2 días. Muchas veces me invitaban a predicar por 3 días en algunos lugares. Era un momento difícil para mí. Pero lo que marcó mi vida fue la presencia de Dios en medio de ese proceso. Y aunque tenía que lavar la camisa en la noche para usarla al otro día, pues nunca me detuve el ministerio. Porque entendí que el proceso no puede detener, sino que la unción me impulsaba, me decía sigue. Aunque no había ropa, pues continúa. Aunque no había alimento, continúa. Y Dios puso mucha gracia. Y en medio de ese proceso Dios me enseñó algo. Comencé a visitar diferentes lugares sin hablar con nadie. La gente me regalaba camisas, la gente me regalaba pantalones, la gente me daba provisiones, la gente me daba ofrendas. Dios empezó a poner una gracia y entendí que eso marcó mi vida para siempre, porque entendí que cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que se haga, pues Dios va a obrar a nuestro favor siempre y cuando nosotros seamos obedientes y sujetos a lo que Dios ha determinado hacer con nosotros. ¿Consideras al Espíritu Santo como tu mejor amigo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que te ayuda a tú entender definitivamente que el Espíritu Santo es tu amigo? Y no solamente como mi mejor amigo, sino como mi mejor amigo fiel. ¿Por qué lo digo? Porque en esos momentos donde nadie estaba, yo podía sentirlo a Él. Porque en esos momentos donde no estaba un padre para aconsejarme, Él me aconsejaba. En esos momentos donde no estaba alguien, probablemente un abuelo, alguien para decirme cómo hacer las cosas bien, pues el Espíritu Santo hablaba mi vida, me reprendía, me corregía, me soltaba y me guiaba hacia el bien. Entonces yo considero que hasta el día de hoy todavía Él sigue haciéndolo. Entonces por eso alguien que se dedica a guiarte, a aconsejarte, a corregirte cuando está mal y hacia guiarte el bien, yo considero que es un amigo fiel. Por eso el Espíritu Santo es mi amigo fiel. Actualmente estás casado. Háblanos de esa historia, Emmanuel. ¿Cómo se da el proceso ya para tú entonces unirte en unión matrimonial como lo establece la palabra y como lo manda la ley? Cuéntanos esa historia. Amén. Ya en ese momento ya he andado bastante en el ministerio. Ya entonces estoy congregando aquí en la Laguna de Moca. Aquí te establecen en la Laguna. Sí, la iglesia de Dios. En ese momento ahí yo conozco una joven llamada Yudelki García.
Y en ese momento pues nos enamoramos, empezamos a formar nuestra vida, nuestro noviazgo, como establece la Biblia, formalmente, con el apoyo de nuestros pastores, de sus padres. Empezamos nuestro noviazgo, ya a cabo de 11 meses de noviazgo, pues determinamos casarnos por asuntos ministeriales. No era muy conveniente estar muy largos tiempos en noviazgo. Sí, porque estaba en las predicaciones, Exacto. estaba visitando todas las provincias. Quiero que tenga eso ahí agarrado, Manuel, para que me responda más adelante cómo se da uno poder empezar a andar en las provincias sin ser un predicador que tiene a alguien que lo promocione, que lo recomiende. Esa pregunta para que me la responda más adelante. Síguenos contando de cómo se da tu unión con Yudelki García, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces ya ahí tomamos la decisión, pues hablamos con sus padres, hablamos con los pastores. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí, entonces Sí. tomamos la decisión de formar nuestro matrimonio. Recuerdo que en ese tiempo pues yo empecé a reunir el dinero para nuestro matrimonio. Fue otro proceso bien difícil. En ese momento pues yo invierto un dinero en unos cerdos. El dinero se pierde todo. Todo se perdió, el dinero de la boda. Recuerdo que me dieron una tarjeta del banco y tenía como 25,000 pesos, me lo llevaron, me lo hackearon la tarjeta. ¿Te clonaron la tarjeta? Sí, se perdió el dinero también. Y recuerdo que empezó el proceso, todo. Recuerdo que ya un día yo estaba rendido porque no había dinero y la fecha de la boda estaba muy cercana. Entonces determino yo pues hablar, estoy orando a Dios ese día para hablar con los padres de Yudelki, con ella, y decirle que la boda no se iba a poder para el tiempo que la teníamos planeada. Y recuerdo que cuando yo me postro a orar con Dios para tomar esta decisión, porque he acostumbrado y el Señor me ha enseñado a hablar con Él antes de tomar cualquier decisión. Todo lo consulta con Él. Amén. Aunque no todo, porque Sí. quizás hay cosas que se nos pasen, pero Sí, mayormente trato Los de hablar. pasos importantes en tu vida. Amén. Sí. Entonces, en ese momento, cuando voy a hablar con el Señor, recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: las aves no ciegan ni siembran, y Jehová la mantiene. Y en ese momento yo recuerdo que mi alma se estremeció y el Señor me dijo: ¿por qué duda? En pocas palabras, hombre de poca fe. Y el Señor empezó a ministrarme con unos textos bíblicos sobre lo que él las dudas y sobre lo que estaba aconteciendo. El Señor solamente me dijo ese día: tiene que aprender a depender de mí. Entonces yo en ese día le creí a Dios sin un peso. Todo el dinero perdido, prácticamente desilusionado, porque había perdido todo lo que había ahorrado para mi boda. Sí. En ese momento aprendí a creerle a Dios porque Él me habló ese día. Y como aprendí a creerle al Señor, recuerdo que iba a comprar un anillo con un dinero que hasta prestado lo tomé ese día. Lo tenía, pero en un lugar, entonces ese día no podía tenerlo, estaba desesperado. Voy a comprar un anillo, se lo cogí prestado a un amigo. Cuando lo cogí prestado, el Señor me habló y el Señor me dijo: no, esos no son los anillos que tienes que comprar. Tienes que comprar anillos en oro. ¿Era en plata que lo ibas a comprar? Sí, porque estaba ya en un plan de economía. Sí, todo ya perdiendo tanto dinero. Sí. Entonces cuando el Señor me habla, digo: wow, voy a la joyería, me dicen cuenta 18,000 pesos, 17,000, y me lo dejan. Y digo: wow. Pero la joyería era de un pastor y ahí él me ayudó, me buscó un precio económico, lo compré sin poder, porque el Señor así me habló. Recuerdo que el Señor empezó a obrar, empezó la gente, yo no sé de dónde, a darme cosas, lo que yo necesitaba en la casa. Empezaron a regalarme un sinnúmero de cosas. Yo dije: wow, Espíritu Santo, gracias. Recuerdo que llamaron para la boda, alguien mandó 150 euros. Wow. Alguien mandó $150. Wow. La gente empezó a decirme qué necesita. Me regalaron estufa, me regalaron todo lo que necesitaba prácticamente. Empecé a ver la mano de Dios desde ese momento que le dije: sí, Señor, como tú dices, así yo voy a hacer. Recuerdo que ya aún yo estaba en la boda, todo estaba bien, todo estaba programado. Ese día me estaba casando y dije: wow, me falta dinero porque quiero compartir por lo menos en un lugar, porque ya está eso de luna de miel, ya yo no tenía planes de nada, ni siquiera de visitar un lugar. Alabado sea el Señor. Entonces, en medio de ese proceso, cuando ya tengo dinero, me han regalado dinero para las bodas, ya tengo todo, me casé con el civil, todo. Ya está todo todo. montado. El Señor lo pagó todo.
En ese momento ya estoy en la iglesia, me están dando la bendición, el pastor me está casando, luego que vengo de juez civil. Y ese día recuerdo que empezaron a darme regalos, empezaron a entrarme sobre en el saco, Wow. gente dándome dinero, $150, $50, 1,000 pesos, 500. Recuerdo, bueno, lo que hay que recuerdo que solamente en efectivo el día de la boda nos regalaron como 14,000 pesos. El mismo día de la boda, mismo hermano. día. Luego que el Señor me había pagado todo, me dio 14,000 pesos efectivos. Recuerdo que cuando llegamos a las casas, luego de la boda. Sí, llegamos a las casas, empezamos a destapar regalos. Aparentemente es como si hubiésemos hecho papelito y todo lo que necesitábamos en las casas fue los regalos que nos hicieron. Wow, wow. Fue un proceso bien difícil. Les quiero decir también, si hay un joven o alguien que se quiere casar, vale la pena serle fiel a Dios. Sí, ¿cuál es el consejo para esa jovencita que están esperando en Dios y para esos jóvenes que hoy por hoy, humanamente hablando, están desesperados, quieren casarse? ¿Cuál es el consejo que tú le das ya como un ministro experimentado en el área matrimonial? Bueno, mi consejo es que vale la pena esperar en Dios. Sí. Fueron muchas las veces que me ofrecieron. Todo el joven que anda predicando tiene muchas oportunidades como ministro de Dios en diferentes iglesias. Sí, diferentes concilios, diferentes jóvenes de las diferentes partes del país. Así es, sí. Se le presentan muchas ofertas. Aparecen muchas jovencitas que también se enamoran, aunque no de ti, también de tu ministerio. Que están esperando en Dios también. Exactamente, sí. Que no es algo malo, sino sí. que hay una jovencita que está esperando un joven de Dios. Sí. Y cuando te ve ministrando de parte de Dios, y pues, te ve soltero. Exactamente, tiene que pensar porque claro. está esperando. Sí. Entonces muchas veces sucedió eso. Aunque también yo también llegué a ver jóvenes también que yo dije reúnen las cualidades que yo estoy observando en Dios, Claro. pero siempre tuve pendiente el orar, el preguntarle al Señor si era su voluntad, el decirle a Dios cuáles son sus planes. Señor, contéstame, Sí. no me dejes caer, Señor, Sí. donde no sea tu voluntad. Sí. Entonces vale la pena esperar en Dios, aunque no tenga las posibilidades, aunque no tenga los recursos. Cuando tú esperas en Dios y eres fiel, Dios abre los cielos. Yo soy testigo de eso, de que Dios provee todo lo que tú necesitas, siempre y cuando tú le seas fiel al Dios que te llamó. Entonces, en medio de ese proceso pude ver la mano de Dios, pude ver a Dios supliendo todas las necesidades. También como un joven debemos de aprender a creerle a Dios. Sí. Porque recuerdo que cuando estaba orando a Dios para que Dios me confirmara la fecha de mi boda también, que fue algo que no lo dije ahorita, también estaba orando a Dios para que Dios me confirmara la fecha de mi boda. Y recuerdo que un día Dios usó un predicador llamado Alexander Cuello. Y ese joven Dios lo usó para decirme: lo que tú le estás pidiendo a Dios tiene fecha y es en diciembre. Wow. Y recuerdo que cuando él me dijo eso, entonces ahí yo hablé con mi suegro, entonces ahí le pusimos fecha. Entonces luego que Dios me confirma la fecha que yo estoy orando, es cuando sucede el suceso de cuando los pierdo todos. Sí, ahí te iba a preguntar, ¿cómo cuánto se pierde en todo lo que Emmanuel tenía juntado para poder llevar a cabo la boda que Dios te había prometido ya para la fecha de diciembre? Bueno, prácticamente yo estuve perdido como 50. Wow. Como Que 50. con eso se hace. Sí. Con eso hubiese sido poca cosa que se hubiese tenido que buscar. Con los meses que me faltaban todavía para la boda, pues yo podía seguir ahorrando y completando más las ayudas que ya me habían ofrecido Sí. antes. Pero cuando todo se perdió, pues fue un momento muy difícil, donde Dios me dio una lección a mi vida ministerial y a mi vida como cristiano, donde Dios me enseñó que yo no debo de depender de lo que yo puedo ahorrar y de lo que yo puedo conseguir, sino que Él está ahí atento, y que cuando nosotros dependemos de Él, Él tiene la capacidad de abrir los cielos. Y aunque miren, todas las personas que donaron X cantidad de dinero, 150 euros, 150 dólares, yo no la conozco. Wow, wow. Y la conocí luego de la boda. Luego de la boda. Porque lo que hace Dios es tan poderoso que tú ni siquiera tienes que contar con las personas que están a tu alrededor, sino que pues simple y llanamente tú aprendas a depender de Dios. Dios va a mover a quien sea de diferentes lugares y en diferentes maneras, siempre y cuando a Él les plazca, Dios lo hace. Cuéntanos tu experiencia cuando
vive ya en casamiento, cuando ya formalmente decides ya establecerte como un ministro casado? Bueno, ya ahí la vida cambia, aunque ministerialmente cuando estás soltero tienes mucha libertad, ya cuando estás casado no la tienes toda así, pero sí hay mucha bendición, porque no es lo mismo la estabilidad de un ministro cuando está soltero a que cuando tiene su compañera de parte de Dios. Entonces ya ahí empieza una vida de un compromiso, una vida nueva donde tengo que vivir y compartir todo mi tiempo con otra persona, con mi esposa, donde ya tengo que empezar a experimentar una vida de casado. Y ahí empieza pues una vida donde, como todo matrimonio, podemos decir, no todo es bendición, pero sí es una bendición el matrimonio de parte de Dios, cuando uno logra estabilizarse en Dios con un matrimonio, con una esposa, donde tú puedes vivir tu vida más en paz, donde tú estás tranquilo, donde tú puedes orar diferente, donde tus programas son diferentes. Pues podemos ver que desde el principio es un beneficio al ministro de parte de Dios, la esposa, porque así el Señor lo ha establecido desde el principio. Entonces empieza mi vida pues a empezar a crecer todavía aún más el ministerio. Ya luego del matrimonio empiezo a madurar más, empiezo a seguir mi vida ministerial, pues ya no como antes, pero mi vida ministerial continúa. Seguimos predicando, ministrando normalmente, seguimos caminando en el ministerio. Ahí empezamos pues una vida con mi esposa, salir a diferentes lugares. Ya tengo quien me acompañe, ya no es igual a como salía antes. Solo. Pues ya ando con mi compañera. No es lo mismo cuando tú sales a ministrar solo, cuando tú sales con tu esposa. Respaldado. Tú sientes como un respaldo, aparte del respaldo de Dios. Tú sientes que tú andas con una compañía, alguien que te representa. Entonces tú empiezas a vivir esa vida hermosa, experiencia en el matrimonio, donde tú empiezas a orar con otra persona a tu lado, donde tú empiezas a vivir una experiencia con Dios, con una compañera. Pues es algo hermoso lo que Dios hace y lo que Dios ha determinado para con nosotros y con el matrimonio. ¿Valió la pena? Sí, creo que sí valió la pena. Mi estabilidad pues es muy diferente a lo que era antes. Pues aunque mucha gente quiera decir que son muy espirituales, el hombre soltero, mayormente con ministerio, pues sufre mucho a causa de los sentimientos. Tiene sentimientos humanos, donde tú sentimientos caminas, encontrados, sí, donde tú te encuentras con personas que cuando tú entiendes más adelante que no te puede de parte de Dios, muchas veces cuando tú oras con alguien, Dios te dice que no. En mi caso sucedió varias veces, donde pude orar con personas donde Dios me dijo que no. Eso trae un descenso ministerial, trae un sentimiento emocional, que te hiere. Entonces ya luego que tú tienes tu pareja, ya tú no pasas esa consecuencia, ya no tienes el temor también de caer, porque como seres humanos hay mucha persecución. Como ministro también hay mucha persecución. El ministro evangelístico tiene mucha persecución en esa área. Pues ya tengo una estabilidad, ya no tengo tanto temor de si voy a caer, de si no voy a caer. En realidad es una gran bendición cuando logramos estabilizar nuestra vida matrimonial. Ya para concluir, Emmanuel, háblanos de cómo Dios te trae al pastorado, porque hoy por hoy, luego de recorrer todas las provincias de la República Dominicana, de llevar el mensaje de salvación, de llevar la liberación del Espíritu Santo, Dios le ha placido que tú estés hoy por hoy pastoreándole. ¿Cómo se da ese proceso, Emmanuel? Háblanos de eso. Amén. Bueno, fue algo a lo cual le corrí mucho en realidad. ¿Corrí por qué? Háblame de eso. Bueno, estuve cerca de varios pastores. Como evangelista también, mis pastores tenían la confianza de hablarme cosas, de yo trabajar con ellos, de ver el gran compromiso, ya de tener varias experiencias con Dios en el ministerio. Yo sé lo que Dios demanda también. Y me gustaba mucho más el ministerio evangelístico, donde yo podía llevar el mensaje sin tanto compromiso, donde yo podía ir y ministrar la vida de alguien sin tener tanta ética, tantas cosas, tanto cuidado. Pues como se conoce, el ministerio evangelístico es un ministerio que anda corriendo en el fuego, en los proféticos, en la unción. Que hoy está en Santiago, mañana está en Samaná, luego pasa a Santo Domingo. Exactamente. Entonces,
le tenía un poco de temor a yo soltar lo que tanto me gustaba en Dios. Entonces sentía que era demasiado compromiso. También me sentía muy joven, con una esposa joven. ¿Qué van a decir? Si la gente me iba a tener respeto como joven, si la gente me iba a mirar como un pastor. Tenía un sinnúmero de temor dentro de mí, y aunque Dios me ministraba a mí mismo personal, muchos profetas, Dios lo usó, muchos evangelistas, muchos pastores para hablarme del ministerio pastoral, pues yo no creía mucho y seguía corriendo. Aún oraba al Señor diciendo: Señor, líbrame de esto, no permita que yo llegue aquí. Yo quiero crecer más en el ministerio evangelístico, quiero llegar más lejos, Señor. Yo quiero seguir con esta unción, yo quiero seguir predicando así en diferentes lugares, porque yo amaba eso. Aunque el que sale a predicar muchas veces pasa mucho trabajo, pasa muchos momentos difíciles, pues yo amaba salir a llevar el evangelio a diferentes lugares. Esa era mi pasión. Entonces eso me llevaba a mí a un temor de yo entrar a un ministerio pastoral, donde tú sabes que ya tú tienes que corregir muchas cosas, tienes que encerrarte a trabajar con la persona que Dios te entrega. Ya tú no puedes andar hoy aquí, mañana allí, sino que ya tienes que empezar a hacer un trabajo en el lugar donde Dios te ha plantado. Sí. Y eso yo me lo encontraba un poco muy difícil, por eso yo andaba corriendo al ministerio. Llegó un término que ya... Dios te lo confirmaba, Dios te lo confirmaba a través de profetas. Exactamente, y aún dentro de mí yo lo sentía, yo sentía el Espíritu Santo que me decía: tienes que hacerlo. Cuando yo oraba, que los profetas me ministraban, luego cuando yo regresaba a mi casa que estaba orando, el Espíritu Santo me ministraba: tienes que hacerlo, este es el tiempo, llegó tu tiempo. Pero aún así yo me resistía un poco, hasta donde llegó el momento tal que no pude resistir más de parte de Dios. Sí, háblame de ese momento. ¿Cuál es el momento, Emmanuel, en tu vida que tú dices: ya, es el momento de yo iniciar esta nueva etapa en mi vida? Bueno, donde empezó Dios a convencerme a mí fue en el Selvo, Atomayor. Yo fui a una campaña por 3 días, Atomayor es Selvo, donde yo estaba predicando allí. Y recuerdo que cuando yo prediqué, le entregaron a una señora para despedir, una misionera. Y cuando esa mujer agarró el micrófono para despedir, cayó una unción tan fuerte que todo el que estaba en la silla, salía la gente corriendo, otros danzando, otros cayeron por tierra. Recuerdo que ese día ella se viró para atrás sin conocerme, sin nunca antes haberme visto, y me dice: ¿por qué les corre el Señor? Y me dice claramente: aunque tú sigas corriendo, el Señor te persigue, porque fue Él que te llamó y Él que te está diciendo que te vaya a pastorear en su obra. Wow. Eso marcó mi vida, pero aún así me resistía un poco más. También recuerdo que en Moca me ministraron lo mismo de una manera sobrenatural. Recuerdo que una jovencita profetizó a 3 personas conmigo que íbamos a pastorear muy pronto. Y recuerdo que primero que ellos 2 entraron a pastorear. Y eso me puso a mí como entre la espada y la pared, porque ella dijo que los 3 vamos a pastorear, y a yo ver que entró uno, entró el otro, y solamente faltaba yo. Tú. Eso como que me puso entre la espada y la pared, porque me dio a entender que fue de parte de Dios sin ninguna duda. Wow. Recuerdo entonces que un día estábamos en nuestra congregación y estaba la profeta Violeta Cedeño. Sí. Y cuando ella va a ministrar, ella entra en el público, en todos los sillos, los asientos, va y me busca y me lleva al altar. Wow. Y me dice que yo voy a pastorear y que Dios me posiciona como pastor. Yo recuerdo que hasta ahí yo me resistí. Hasta eso ese fue momento. Lo último. Sí, porque ya no había una forma. Entonces, de escaparte. Recuerdo que un día un hermanito me dijo, sin saber nada de lo que estaba pasando, me habló y me dijo: es mejor obedecer a Dios por la buena cuando Él no habla, y no esperar a que Dios venga un suceso de parte de Dios, el cual se pueda lamentar. Y recuerdo que todo esto ministraba mi vida. Entonces, desde ese momento que la profeta habló a mi vida, yo sentí algo tan fuerte de parte de Dios que dije: ya no me resisto más. Entonces ahí es cuando hablo con mi pastor. Dios me abre las puertas, me consigue los cars, sillas, Dios suple todo lo que necesitamos en ese momento. Sí. Dios empieza a obrar. ¿Dónde Dios te ubica? ¿Dónde Dios te planta para tú hacerle ese trabajo que por tanto tiempo Él te venía preparando para que tú lo manifestaras? Amén. En Cacique, la laguna de Moca, ok. Ahí Dios me posiciona. Sí. Y ahí empezamos a hacer el trabajo. Ahí empezamos la primera experiencia. Como todos saben, los primeros días son difíciles. Sí. Son momentos donde hasta aún yo pensé renunciar a la labor, donde yo dije: bueno, yo veo que las cosas no funcionan como yo pensaba. Sí.
Pero entonces ahí fue cuando empecé a ver la mano de Dios, Dios a obrar, Dios empezó a traer vida, Dios empezó a traer gente a la iglesia, Dios empezó a manifestarse de una manera especial, Dios empezó a suplir las necesidades y a hacer un sinnúmero de cosas, los cuales me llevaron a entender a mí que yo no estaba por mi propia cuenta, sino que el Señor estaba conmigo. Sí, sí. Entonces eso me llevó a continuar esa bella experiencia, esa bella vida de parte de Dios. Aunque muchas personas, el otro día yo hablaba con un hermano y me dijo, háblame de tu vida pastoral, y yo le dije, bueno, es una de las experiencias más hermosas y maravillosas que he podido conocer de toda mi vida ministerial. Y él me decía, wow, qué bueno, que me alegro al poder escuchar a un pastor hablar bien, porque todo lo que le pregunto están todo en proceso y pasando una situación difícil. Sí. Entonces yo entendí algo poderoso. No hay cosa más bella que cuando Dios te llama, cuando Dios llama a alguien a un ministerio. Cuando yo empiezo esta obra, empiezo sin recursos, sin nada prácticamente. Wow. Pues encontré una persona, Elizabeth, la cual apoyó nuestro ministerio. Entonces ahí fue cuando empezamos en un local. El Señor nos lo entregó en nuestra mano. Un local vacío. Sí, un local vacío, sin personas, sin nadie, hasta que hemos llegado a donde Dios nos ha bendecido de una manera especial, donde tenemos pues ya una X cantidad de personas. Sí, sí, porque en tan poco tiempo, háblame de eso, Manuel. ¿Dónde está el secreto? Porque hay gente que cree que el secreto es humano. Háblanos del secreto de uno poder ser productivo donde Dios pone a uno. Amén. En ese momento, precisamente cuando yo estaba en un momento de angustia, los primeros días difíciles, yo oré al Señor. Si algo el Señor me ha dicho siempre, que nunca tome decisiones sin hablar con Él. Sí. El Señor siempre ha hablado eso conmigo, siempre que hable con Él antes de tomar decisiones. Recuerdo que cuando empecé a hablar con el Señor me dio una cita bíblica donde dice que donde está el cuerpo muerto, allí vienen las águilas. Sabemos que la cita bíblica se trata sobre la venida de Jesús y sobre el engaño. Pero el Señor ministró a mi vida como Él puede hacerlo de diferentes maneras, con una cita bíblica con diferentes personas. Sí. Y el Señor ministraba a mi vida que donde estaba Jesús, allí la persona iban a llegar. Entonces yo ese día marcó mi vida. Yo dije, wow, Señor, gracias. Entonces el Señor empezó a darme a mí la estrategia, donde simple y llanamente la única estrategia que yo necesitaba para hacer que las personas vinieran a la iglesia era que Jesús estuviera en la iglesia. Entonces recuerdo que me puse a indagar en la palabra y leí en el libro de Mateo 28, al final, los últimos textos bíblicos ya, que dice, enseñándole a que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces ahí el Señor ministró a mi vida también, donde el Señor me enseñó a mí que la única forma de que Jesús esté en medio nuestro, desde el momento donde Él te plantó hasta el fin, es que nosotros le enseñemos a las demás personas que guarden lo que Jesús mandó a que se guarden. Sí. Entonces entendí que lo único que iba a hacer que la gente llegara a la iglesia era la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Era que se enseñara lo que está establecido tal y como está escrito. Era que enseñara a la gente a guardar lo que Jesús mandó a que se guarde. Entonces aprendí a que la presencia del Espíritu Santo es lo que va a hacer que la iglesia se llene de personas y se va a llenar de las personas indicadas que van a aportar a tu ministerio y que van a empezar a trabajar. Porque si algo el Señor me ha bendecido es que ha puesto personas a mi lado, que no solamente yo soy la bendición para ellos, sino que ellos también son la bendición para mí. Son personas que trabajan en el reino con pasión, con amor y con entrega, y con el anhelo del Espíritu Santo. Entonces esto nos ha llevado aún en este tiempo, la gloria sea para el Señor, a ser una iglesia de bendición a la comunidad donde el Señor nos ha establecido. Wow, es impresionante cuando uno puede escuchar la obra que Dios ha hecho en ti, Manuel de la Cruz. ¿Cuál es el mensaje que desde aquí, República Dominicana, tú tienes para todos los que te están viendo? El mensaje es que hay que aprender a serle fiel a Dios. También hay que aprender a depender de Dios. También hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Aprendí algo en este tiempo.
tú vas a tener éxito en el lugar donde Dios te plante. Cuando Dios te posiciona en un lugar, el éxito es seguro. Aprendí algo más, a depender un poco más de Dios. Cuando dependemos en su totalidad de Dios, no solamente contamos con nuestra provisión, nuestra finanza para lo que vamos a hacer para Dios, sino que cuando aprendemos a depender de Dios, vamos a poder ver a Dios proveyendo todas nuestras necesidades para su obra. Entonces, el mensaje es que no solamente debemos de usar estrategias humanas, y aunque sí se usan dentro de la iglesia y no son malas, pero lo primordial es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Porque aprendí de la iglesia primitiva. Pedro no tenía muchas posiciones, siendo el líder principal de la iglesia, muy pobre, de unos escasos recursos. Pero con el Espíritu Santo logró conquistar no solamente la nación de Israel, sino también fuera de Israel, impactar la mayor parte del mundo. Entonces aprendí que el mensaje principal que todo ministro necesita es el Espíritu de Dios y la Sagrada Escritura, sin temor a enseñar lo que Cristo ha mandado a que se enseñe. Ese es mi mensaje desde aquí, desde nuestro hogar, para todo el mundo y todas las personas que visualizan este video. Emanuel, gracias. De verdad, gracias por abrir la puerta de tu residencia. Gracias por abrir tu corazón. Yo sé que hoy por hoy este testimonio, este maravilloso testimonio, será combustible para todas aquellas personas que en algún momento de su vida están viviendo lo que ya tú pasaste, lo que ya tú recorriste. Ya para concluir, un mensaje a la juventud, ya que vemos que eres un pastor joven, un ministro joven, un mensaje a la juventud que hoy por hoy quiere buscar a Dios. Amén. Quiero decirle a la juventud que quiere buscar a Dios, quita todo impedimento delante de ti. Toma la decisión radical de buscar a Dios. Toma la decisión y apasionate por Dios. Enamórate del Espíritu Santo. Que no haya jovencita, que no haya jovencito, que no haya padre, madre, amigo o familia que te detenga. Que no haya ni siquiera un ministro en Dios que pueda detener la pasión que tú llevas dentro de ti. Enamórate, busca a Dios, séle fiel a Dios, que vale la pena. Aunque pase el proceso que pase, al final de la carrera Dios tiene una corona preparada para bendecirnos. No te detengas, joven, busca a Dios. Es tu mejor decisión en este tiempo. El pastor Emanuel estuvo con nosotros en su programa Testimonios de Vida. Así que será hasta otra entrega. Compartan este testimonio con un amigo, con una vida, para que pueda ver la obra y los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida de este hombre de Dios. Así que Dios le bendiga y hasta aquí Testimonio de Vida. Pastor Emanuel, despídase de todos los que lo están viendo. Dios le bendiga.